Fíjese que desde chicos empezamos a tener unas heridas poco a poquito como vamos creciendo y se convierten en heridas emocionales, sobre todo heridas emocionales de la infancia, que cuando estamos grandes no estamos entendiendo por qué somos de determinada forma o por qué explotamos de determinada forma, y es porque fuimos lastimados. Pero poderlo descubrir y poderlo trabajar es indispensable para que todo esto fluya y fluya mucho mejor. Y se encuentra con nosotros Alma Rosa Martínez Galarza, ella es psicoterapeuta clínica y me encanta saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Oye, qué fuerte y qué importante es la forma en la que corregimos o la forma en la que nos expresamos con las infancias, porque si no, híjole, ese corazoncito que se rompe, volverlo a pegar, queda la cicatriz y ya no queda igual. No, lamentablemente el tema de heridas emocionales es un tema que de manera constante en la práctica terapéutica yo veo de cómo hay gente que de pronto, ya siendo adulto, llega, por ejemplo, a consultar porque tiene el problema de alcoholismo o porque tiene el problema con alguna obsesión o porque tiene el problema, no sé, a lo mejor una neurosis o cosas así. Y entonces lo que hacemos los psicólogos es empezar a indagar en la historia emocional de esa persona, entendiendo que las heridas emocionales son todas esas memorias que de alguna manera nosotros acumulamos en el inconsciente. Siempre me gusta hacer esta referencia. Ver el inconsciente o asimilar al inconsciente como si fuera un iceberg. Entonces, en la parte de la puntita de un iceberg podemos situar lo que es la memoria consciente, pero en la parte de la base, que es muchísimo más grande, podemos situar la memoria inconsciente. Entonces, esta es la memoria inconsciente, donde están todos los registros de las cosas dolorosas, de las cosas difíciles que nosotros vivimos, sobre todo en nuestra infancia. ¿Y qué resulta de ello? Pues que cuando somos pequeñitos, por ejemplo, hay una autora, Liz Bourbeau, ella es una escritora canadiense, y ella explica que hay 5 heridas emocionales del alma, y esas 5 heridas emocionales son la herida de abandono, que esa es muy típica, que casi todo mundo la tenemos. Oye, esa del abandono puede ser, y es que ahorita pasa mucho con las niñas, los niños, cuando los dejan el primer día de clase, ahí se les va formando esa herida. Fíjate que yo tuve una paciente que desarrolló una dependencia bien fuerte hacia una relación de pareja muy tóxica, y no encontrábamos dónde estaba la causa de esa dependencia. Y estuvo en un evento como el que tú comentas, o sea, cuando hicimos incluso un proceso de hipnosis en la terapia, ella descubre que a los 3, 4 años de edad, su mamá la dejó en el kinder por primera vez y ahí la herida de abandono se le hizo grandotota. Wow. Pero eso de las heridas es muy complejo. Estaba diciendo que bueno, hay 5: herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación, herida de injusticia y herida de traición. Y aunque aparentemente son 5, a mí me gusta agregar otra, que yo le llamo la herida invisible. La herida invisible es aquellas situaciones en donde siendo pequeñitos vivimos una situación de abuso sexual, llámese tocamientos, violaciones, etcétera. ¿Y por qué yo llamo la herida invisible? Porque esta herida puede encajar en algunas otras. Por ejemplo, es una injusticia que un niño viva eso. Claro. Entonces no solo es la herida invisible, sino aparte la injusticia. O puede ser que a lo mejor el niño o la niña se atrevió a decirle a mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Fulanito, sutanito me está haciendo esto, y que la mamá ignore completamente la atención que necesita ese niño, esa niña, y entonces el niño no solo lo ve como algo injusto, sino que a la vez acumula otro evento más, que es la traición. O sea, te estoy diciendo una verdad y tú la omites, y eso es una traición también. Entonces sí es muy complejo esto de las heridas por una razón. Cada herida emocional nos lleva a que nosotros desarrollemos máscaras que son mecanismos de nuestro inconsciente para poder asimilar o procesar ese evento. Y lamentablemente en la infancia, ¿qué sucede? Pues en la infancia, como niños, no tenemos la capacidad de elegir. O sea, yo no puedo decir, ay no, ¿sabes qué? Ya no me gustaron estos papás, me cambio de casa y ya me voy a otro lado. O sea, de niños yo no puedo decir eso.
De adultos, cuando ya a lo mejor estamos quizás en una dependencia, pues sí puedo decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo me estás tratando, no me siento respetada, no me siento valorada, etcétera. Pero de niños no. ¿Y qué pasa? Vamos creciendo con ese bagaje así de heridas en el inconsciente que muchas veces yo llamo se enquistan tanto en nuestro corazón, se enquistan tanto en nuestra alma que no nos permiten lograr muchas cosas ya de adultos. Entonces, por ejemplo, quien tiene herida de abandono desarrolla la máscara de la dependencia como mecanismo defensivo para que ya nadie me abandone en la vida. Pero resulta que luego es hasta paradójico, porque entre más grande sea mi herida emocional, más personas van a venir a mi vida, me van a terminar abandonando. ¿Y qué crees? Pues yo tengo que hacer esa mirada a mi inconsciente para poder sanar la herida, que no es cosa tan difícil, es algo pues relativamente fácil cuando uno tiene la voluntad de hacerlo. Entonces en la terapia lo que hacemos es eso. Quien tiene herida de rechazo desarrolla una personalidad huidiza, o sea, se vuelve como muy introvertido, a la par que también se vuelve muy perfeccionista, porque él piensa o siente que me están rechazando en virtud a que no hago las cosas bien, y entonces se vuelve súper perfeccionista. Quien tiene herida de humillación desarrolla la máscara del masoquista, y masoquismo no es solamente que te gusta que te peguen, ¿verdad? Porque pues yo creo que a nadie nos gusta. No. Como trastorno, sí, hay gente a la que sí. Pero en la vida cotidiana, pues el ser masoquista no es solo que me peguen, sino es que hay una incapacidad para poner límites, hay una incapacidad para rescatar mi dignidad personal. La herida de injusticia generalmente desarrolla una máscara de rigidez, personas que difícilmente rompen rutinas, personas que se convierten también muy autoritarios, lamentablemente producto de esa herida, o sea, y no se dan cuenta que siendo pequeños, quizás fueron muy injustos conmigo, quizás tuve padres muy exigentes, muy autoritarios, y yo de adulto vuelvo y repito el patrón. Oye, pero a ver, ¿se deberían de prevenir esas heridas o más bien a fuerza vamos a vivir al menos 3 o 2? ¿Es necesario vivirlas también para crecer o no? ¿Qué tal que respondes esto después de una pequeñita pausa? Vamos, si venimos no nos movemos. Claro que sí. Y bueno, ya estamos de regreso y Cris dejó una pregunta al aire. Sí, porque yo preguntaba, bueno, a fuerzas las vamos a vivir. Mira, yo pienso que yo la de abandono, pues no, siento, porque tal vez mi mamá me acompañaba hasta que tuve amigas, entonces era muy fácil irme soltando. Puede ser que se prevengan, pero yo siento, o no sé, tú dime, ¿se deben de prevenir o más bien se deben de tratar porque a fuerza vamos a tener al menos, no sé, 2 o una herida? Bueno, la información es prevención. Entonces estamos hablando de que si nosotros ya somos adultos y ya tenemos el conocimiento de cómo hay ciertos eventos que van a trastocar el alma de nuestro hijo, pues obviamente sí las podemos prevenir, pero también si somos adultos y obviamente no podemos regresar el tiempo, pues es atender esas heridas. ¿Y cómo se atienden? Bueno, pues es muy sencillo, o sea, lo puedes hacer a través, yo tengo 2 formas de poderle sugerir a la persona cómo poder atenderlas. Poderlas atender a partir de algo que yo llamo retos conscientes. ¿Cómo es esto? O sea, si yo tuve la herida de abandono, pues un reto consciente es aprender a desarrollar mi solitud, o sea, amar mi soledad, ir desarrollando ese recurso poco a poco y de manera voluntaria para que la soledad deje de darme miedo. Otro reto consciente, por ejemplo, de la herida de rechazo, que es cuando nosotros de pronto sentimos que no encajamos en el medio, pues es atrevernos a abrir nuestros círculos sociales, o sea, desarrollar amistades, que nuestras relaciones interpersonales se vuelvan más sanas, sin ese temor, o sea, yo misma quitarme esa etiqueta de que soy insuficiente. Si tengo la herida, por ejemplo, bueno, hay más retos, ¿no? Yo ahorita nada más me estoy yendo así como que con lo básico. Si yo, por ejemplo, tuve la herida de humillación, acuérdense que es una incapacidad para poner límites, bueno, pues puedo desarrollar asertividad, aprender lo que necesito para poder decir no. Por ejemplo, si viví la herida de injusticia, recordando que estas personas desarrollan una máscara de rigidez, pues lo que puedo hacer es empezar a romper rutinas
y eso me va a llevar a poco desarrollar un poquito más la flexibilidad. Y bueno, me quedé y esta herida no la señalé hace rato, pero la herida de traición generalmente nos lleva a desarrollar una máscara de controlador. Entonces, un reto consciente para la herida de traición puede llegar a ser aprender a delegar, porque el controlador, como lo quiere hacer todo él, luego hasta termina súper cansado, agotado y demás, y entonces poder aprender a delegar. Entonces, tanto se puede resolver de manera consciente como con estos retos, o de manera inconsciente. ¿Y cuál es la manera inconsciente? Bueno, yo enseño técnicas de programación neurolingüística en donde generamos en una especie de autohipnosis que el paciente vaya sanando eso que le dolió tanto en la infancia para dos cosas. Obviamente sanar la herida, pero prevenir de ser un adulto que dañe también a otro, llámese niño, adulto o quien sea. Entonces así es como yo lo sugiero. Pero hay muchas de las ocasiones que no nos damos cuenta cuál es nuestro daño. Ahí No. cómo podemos descubrirlo o qué podemos hacer para saber qué es lo que nos está pasando. Bueno, lo puedes hacer ahorita ya con esto que yo estoy narrando, pues un poquito a lo mejor cada quien va buscando qué herida tiene, a lo mejor cuál es la más predominante. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ir a una terapia, eso nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué podemos hacer también? Dejar de lado el ego, porque cuando alguien llega y nos dice, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, el ego luego va y se defiende, entonces hay que bajarle un poquito esa voz al ego. De hecho, yo estoy desarrollando un curso, un taller en línea que precisamente te va a llevar a eso, a que tú identifiques tus heridas, sepas que tienes que trabajar tanto a nivel reto consciente o a nivel subconsciente a través de técnicas de programación neurolingüística. Entonces sí se puede sanar la herida. ¿Y cómo damos contigo para ver lo de los talleres y sobre todo pues para empezar a trabajar con nosotros mismos? Sí, bueno, a mí me encuentran en mis páginas en Facebook, por ejemplo, se llama Libera Centro de Terapias. En WhatsApp, mi número es 44 41 42 89 38 y en Instagram me encuentran como SIC Almarrosa. Ahí me encuentran. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto el próximo lunes Si Dios quiere. con otro tema también de estos que nos empiezan a sacudir y sobre todo darnos cuenta que de verdad canasta básica, huevo, leche, terapia, siempre. No necesitamos estar mal para ir a una terapia, al contrario, Así es es. nada más para sentirnos mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, continuamos, no se mueva, que hay más aquí en Tu Casa al Día.